Gente que no recibió educación sexual y nunca había visto las partes íntimas del género opuesto. ¿Cómo descubristeis cómo funciona y cómo fue vuestra primera vez? Los niños de pueblo suelen aprender lo de los animales. Aún recuerdo a mi hermana pequeña preguntando por qué el toro no paraba de saltar sobre las vacas. Granjero aquí. Mis hijos lo sabían todo sobre la reproducción a los 6 años. Es inevitable. Los animales van a hacerlo donde y cuando quieran. Cuando hice mi primera chupada, no sabía cómo funcionaba el tema. Eventualmente me acabé aburriendo y paré, así que mi novio me dijo: se supone que tienes que seguir hasta que yo termine. Y recuerdo pensar, eso es maleducado por su parte, ¿cómo se supone que voy a saber cuándo ha terminado? Al final no terminó y me di cuenta de a qué se refería 6 meses después. Recuerdo aprender que los huevos no van dentro de la mujer por él, no por. Me alegro de haber solucionado ese pequeño problema antes de mi gran momento. Solo había visto el acto en la televisión. Por supuesto que en la televisión nunca enseñarían relaciones reales, así que pensaba que simplemente la gente se quitaba la ropa con maldad y luego se tumbaba en la cama. Me pasó lo mismo. Solo que yo tenía hermanos pequeños, por lo que sabía cómo era un miembro, excepto cuando estaba duro. Así que pensaba que siempre estaba suave y blando y que para tener relaciones simplemente se frotaba por la entrepierna de la mujer. Nunca me hubiera imaginado que en realidad iba dentro. Todo cambió cuando vino por error en un ordenador público de un ciber por un usuario previo. Respuesta seria. Lo descubrí mientras compraba conectores de manguera con mi padre cuando tenía 10 años. Piezas macho y hembra. El extremo macho va en el extremo hembra. Entonces pienso, ¿por qué los llaman macho y hembra? Oh, ahora todo tiene sentido. Cuando tenía 16 años tuve la suerte de conseguir una novia tan inexperta como yo. Todo lo que sabíamos es que había que quitarse la ropa. Nos costó unas cuantas noches, pero al final descubrimos cómo hacerlo. Una historia interesante. María Antonieta y Luis XVII tuvieron una notoria dificultad para concebir un hijo. Estuvieron casados durante años antes de que ocurriera, aunque ambos parecían ser fértiles. Hay una variedad de teorías sobre el por qué no lo conseguían, pero una es que simplemente no sabían cómo hacerlo. Según la historia, el hermano de María Antonieta finalmente le dio una charla a Luis sobre la reproducción y pudieron concebir un hijo. Compañero, deja de darle a mi hermana por el agujero incorrecto, gracias. Aprendimos en biología cómo funcionan los órganos reproductivos, pero no mencionaron nada sobre el acto. Solo hablaban de cada órgano individualmente. Al final aprendí sobre las relaciones gracias al contenido para adultos. Crecí con unos padres súper religiosos. Mi madre ni siquiera me explicó realmente qué era mi periodo. En la escuela me informaron algo del tema, pero nunca lo acabé pillando. Por los diagramas, nunca pensé que un miembro masculino pudiera ponerse duro. Así que por años pensé honestamente que ambas personas se acostarían de espaldas y harían un poco de roce con sus partes íntimas al estilo del yoga. Pero entonces tenía como 14 años y descubrí que un miembro podía ir de blando a duro, es un sólido o un líquido. Resulta que si lo haces bien, es ambas cosas. No recibí ninguna clase de educación sexual adecuada en la escuela ni ninguna charla de mis padres. Investigué sobre el aparato femenino. Principalmente estudié los diagramas y aprendí cómo funcionaba todo. Así que se puede decir que me autoenseñé. Mi primera vez fue todavía bastante mala, pero podría haber sido mucho peor. Nuestra educación sexual en 5º grado y en la secundaria fue mayormente aquí tienes todas las enfermedades que puedes contraer, lo que no respondió a ninguna de mis preguntas. ¿Cómo se puede poner a un niño en educación sexual 2 veces, con años de diferencia, y aún así no enseñarles nada? Yo mismo lo busqué en los libros de medicina que tenía un familiar, además de que finalmente conseguí mi propio ordenador en esa época. Lástima que la conexión telefónica fuera tan lenta. Crecí pensando que todos los humanos tenían pito.
Incluso me enseñaron cómo era el aparato femenino una vez y pensaba que se habían metido el miembro tan para dentro que quedó un agujero. No sabía que los pitos existían hasta que mi hermana tuvo un niño y vi que le cambiaban el pañal y pensé, ¿qué le pasa a ese bebé? Tenía 12 años. Cuando tenía 10 años la escuela hizo que las niñas vieran un video sobre los periodos y mostraron un dibujo animado sobre la fecundación del óvulo, pero no cómo los espermatozoides llegaron ahí. Honestamente pensé que podías quedar embarazada con solo sentarte demasiado cerca de un chico. Una historia poco relacionada. Yo tenía 13 años y le conté todo lo que acababa de descubrir a mi amiga, que era un año menor que yo. Estaba aturdida, en completa negación, y estaba a punto de ir a decirle a mi madre que le había hablado del coito. Ella seguía diciendo: esto es asqueroso, mis padres nunca podrían hacer eso, estás mintiendo, voy a vomitar. Estaba literalmente temblando y me llevó horas convencerla de que no se lo dijera a mi madre. Fui a una escuela ultra religiosa, no creo que la palabra sexo se dijera ni una sola vez en los 12 años de escuela que estuve, excepto quizás durante la clase de biología. Mi conocimiento del coito vino de la lectura. Los foros de internet fueron realmente útiles, incluso leyendo sobre la vida de otras personas. Veía vídeos más 18, pero también había leído lo suficiente para saber que no eran realistas. Mi primera vez fue realmente genial. Fue con mi novio, a quien amo y en quien confío. Pasamos unos meses solo cosas orales y manuales, mientras aprendíamos mejor el cuerpo del otro y hasta que ambos nos sentíamos preparados. Y cuando finalmente lo estuvimos, fue maravilloso. Solía tener ataques de pánico muy a menudo al principio, debido a la forma en que los lugares súper religiosos envenenan tu mentalidad sobre las relaciones. Él simplemente se detenía y me abrazaba por todo el tiempo que necesitaba. La primera vez, insistió en que estuviera encima para que me sintiera en control, y si me dolía o me daba pánico, podía parar. Es un hombre increíble, y estoy tan contenta de que mi primera vez haya sido con él. Entendí por primera vez cómo funcionaba el acto con 13 años después de que una niña me lo susurrase al oído. No hace falta decir que me dejó anonadada. La primera vez que vi el miembro de mi novio a mis 20 años, volví a estar bastante sorprendida. Nunca había visto Nopor y estaba esperando algo completamente distinto. Así que aunque al principio estaba asustada, después de unas horas acabé satisfecha. Mi primera vez fue bastante dolorosa. Incluso más de lo que esperaba. Pero la segunda fue divertida. Mi novio sabía cómo hacer las cosas y yo me comunicaba abiertamente con él. Ahora es mi marido.